Vamos a completar el efecto de nuestro elemental de humo y para ello le vamos a dar un poquito más de margen tanto a los lados como en la parte inferior. Vamos, por lo tanto, al menú imagen, tamaño de lienzo, vamos a activar la casilla relativo, vamos a colocarlo desde arriba para que nos añada el espacio hacia abajo para poder colocar nuestra lámpara mágica y hacia los lados. Y de anchura pues le vamos a dar, tiene casi 20 centímetros, pues le vamos a dar otros 20. Y de altura pues le podemos dar, por ejemplo, pues unos 10 centímetros. Luego podemos volver a rebajarlo, así que no pasa nada. Vamos al menú, a la capa de fondo, seleccionamos un color negro y volvemos a rellenarla. Y vemos pues, cómo ha quedado colocada nuestra imagen. Vamos a abrir ahora nuestra lámpara mágica. Hacemos doble clic sobre el fondo, nos la traemos. Una lámpara también podemos encontrarla fácilmente en Google. Hay realmente un montón de lámparas mágicas que podemos usar. Y en este caso lo vamos a hacer que la lámpara se oriente hacia la izquierda. Para ello hacemos clic en edición, transformar y voltear horizontal. Y lógicamente vamos a tener que quitarle la voluta de humo y también la sombra, no la necesitamos. Pues para ello simplemente hacemos clic en una nueva máscara de capa y seleccionamos todo el blanco con la varita mágica. Y es que lo selecciona bastante bien. Podemos combinar selecciones, en este caso vamos a coger el marco rectangular, presionamos la tecla mayúsculas y rodeamos esta voluta de humo que no la queremos para nada. E incluso podemos ya coger un poquito del suelo y con la varita mágica volvemos a presionar la tecla mayúsculas, hacemos clic dentro del asa de nuestra lámpara y de esta forma más o menos pues queda seleccionado todo lo que hay alrededor. Escogemos un pincel bastante grande y pintamos rápidamente con una opacidad al 100% de negro todo lo que hay alrededor de la lámpara y de esta forma veis que la hemos limpiado muy fácilmente. Podemos retocar un poquito los bordes. De hecho veis que aquí nos hemos metido un poco. Pues seleccionamos un pincel un poco más pequeño y descubrimos esa zona que nos hemos dejado cubierta, que no debería estar tapada. Y vamos a cubrir esta parte que no queremos tampoco de la base, porque si quisiéramos crearle una sombra podríamos creársela muy fácilmente con un filtro y una pequeña forma, luego veremos cómo. Y ahora con blancos lo que sí que podemos hacer es tocar un poquito el borde para que no sea un borde que parezca tan recortado. Veis que lo que tienen las selecciones es que la mayor parte de las veces hacemos bordes muy duros y podemos ir suavizando poquito a poco los bordes de nuestra lámpara. Como estamos trabajando con una máscara, podemos ir alternando el blanco y el negro, aunque no salgamos, para ir poco a poco refinando el aspecto de nuestra lámpara. Sobre todo en esta zona veis que está muy dentada, nos hemos metido bastante, pues la descubrimos para luego poder pintar bien alrededor y que no quede ese borde tan duro, tan desagradable a la vista. Vamos combinando los pinceles. Prácticamente veis que ya hemos acabado de hacer nuestra escena. La chica de humo ya está hecha. Vamos a darle simplemente un último toque. Vamos a crearle un pequeño escenario para que tenga sentido esa voluta de humo que está saliendo de algún sitio. Como hemos dicho, puede ser de una lámpara mágica, puede ser de una chimenea, pues de cualquier fuente ígnea, de cualquier fuente de calor. Puede ser también un cigarrillo.
En este caso hemos elegido una lámpara mágica porque parece que una chica tan trabajada, con tanto detalle, pues parece más lógico que sea algún tipo de genio, algún tipo de duende o de ser mágico. Y por lo tanto la vamos a sacar de una lamparita. Vamos a acabar de retocar ya este borde. Prácticamente está. Tocamos un poquito con el blanco, porque aquí, como veis, me he colado bastante. Con cuidado. En este caso también podemos tocarlo un poquito más, pero también me he metido demasiado. Y así poco a poco podemos ir refinando y retocando nuestra lámpara hasta tener el aspecto final que queremos. Presionamos control 0 y vamos a colocar nuestra lámpara de tal forma que el humo salga de ella. En esa zona estaría bien. Y ahora vamos a crear una capa encima de todas. Vamos a seleccionar un modo de fusión de superponer. Vamos a elegir un tono azulado para que nuestro humo sea un poquito azul, que siempre quedará más agradable a la vista, más bonito, menos frío. Veis que ha quedado muy azul, lógicamente, y tiñe todo. Pues lo que podemos hacer es bajarle la opacidad para que sí que afecte, le dé un tono azulado, pero sin que nos tiña completamente el tono del humo. Por ejemplo, ese tono puede ser muy bonito, muy agradable. Y ahora simplemente lo que podríamos hacer pues, es añadirle pues, una base, por ejemplo, de madera, un fondo de pared, y podríamos jugar también con la iluminación para crear pues, un aspecto más elaborado, más acabado de nuestra figura. Pues vamos a abrir una imagen de madera. Y es que ya es una capa cero porque es un PNG con transparencia, con lo cual simplemente lo arrastramos sobre nuestra escena y vamos a transformarlo, vamos a escalarlo. Aquí, ahí. Vamos a colocar en esta parte de aquí abajo y además le vamos a eliminar ese borde para que nos quede solo la madera vista. Presionamos la tecla Sub para borrarlo y vamos a transformarlo añadiéndole una pequeña perspectiva. Y de esta forma le añadimos una pequeña inclinación y parece que bueno, pues tenemos un suelo con una cierta perspectiva, una cierta profundidad, pero un suelo al fin y al cabo. Escalamos un poquito más para que no se vea tanto el borde de nuestra madera y lo dejamos bien en horizontal. Podemos sacarla un poquito más. La vamos recolocando y procuramos lógicamente que el horizonte quede recto para poder tener esa sensación de perspectiva perfecta. Tal que hay. Presionamos la tecla Intro y vamos a colocar esta mesa en la parte de abajo de todo, cubriendo nuestro fondo. El fondo negro nos ha servido más que nada para poder ver bien nuestros objetos. Vamos a bajar todos los elementos un poco para poder colocar nuestra lámpara pues, más hacia el borde. Y ahora vamos a abrir
una imagen de brocado para colocarlo en la pared. Hacemos doble clic sobre el fondo, nos lo llevamos a nuestra escena y vamos a recolocarlo. Nos lo llevamos también a la parte inferior, justo por encima de nuestro suelo. Y en este caso podemos cambiar su modo de fusión, por ejemplo a superponer, lógicamente no se ve porque el fondo que tenemos es negro, pues vamos a cambiar el fondo negro, por ejemplo, a un tono verde musgo, que con la madera puede quedar bonito. Lo rellenamos y vemos que ya tenemos una pared que además podemos desplazar para poder recolocar adecuadamente justo por encima del fondo y por debajo de la pared. Podemos aún oscurecerle un poquito más, podemos darle un poquito menos, por ejemplo, de opacidad, o incluso podemos oscurecer más la capa de fondo para disimular mucho más esa forma de pared. Y como toque final podemos añadirle además un pequeño filtro en el que vamos a iluminar la zona. Vamos a añadirle a nuestra lamparita, vamos a colocar una capa justo por encima del suelo y vamos a ponerle una sombra. Vamos a crear un marco elíptico tal que hay, por ejemplo, un poquito más pequeño. Lo podemos recolocar un poco. Lo vamos a rellenar en un tono negro. Hacemos clic fuera para deseleccionar nuestra selección y la podemos, con la herramienta de desplazar, la podemos recolocar un poquito. Y le vamos a dar un filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos dando cada vez más hasta que nos quede un aspecto de sombra que nos guste. Y además podemos bajarle o bien la opacidad o bien colocarlo en modo superponer, de forma que se pueda ver el detalle de la madera a través de esta sombra que no es tan dura. Y una vez que lo tenemos todo colocado como nos gusta, pues podemos colocar la imagen. Hacemos clic en imagen, vamos a crear una nueva capa primero y vamos a hacer clic en imagen, aplicar imagen, hacemos clic en OK y lo que hemos creado es, en esa nueva capa que estaba vacía, una capa en la que están aplicadas todos los elementos de nuestra imagen para poder trabajar con ella. Y ahora vamos a ir a filtro, interpretar, efectos de iluminación. Vamos a reforzar aún más esa sensación mágica creando un foco de luz. Podemos irlo dirigiendo, podemos hacerlo un poquito más grande, un poquito más suave, podemos dirigirlo en el sentido que nosotros queramos y además podemos también cambiarle la opacidad, lógicamente. Pues podemos hacer que ilumine esta zona. Podemos irlo llevando hacia la zona que nosotros queramos. A mí me gusta siempre dejar un poquito los bordes sin iluminar para crear una sensación como de foco que nos despegue la escena. Y le podemos bajar también un poquito la intensidad e incluso cambiarle el color. En este caso es un color blanco, le podemos dar un tono un poco más azulado. Veis cómo va cambiando totalmente el aspecto. Nos podemos reforzar aún más
ese tono azul que teníamos para nuestro humo. Y una vez que tengamos el efecto que queremos, hacemos clic en OK. Con esto quedaría finalizada nuestra imagen del elemental de aire.